Una vez que se codificaron los datos, se transfirieron a una matriz y lo guardamos en un archivo y además corregimos los errores, procedemos a analizarlos. El análisis cuantitativo de los datos pues se efectúan sobre la matriz que ya se construyó y se hacen utilizando pues programas computacionales. Para el análisis de los datos, pues vamos a tener varias fases y el paso 1 es seleccionar el programa de análisis o el software y este pues será de acuerdo a los datos que tengamos. El funcionamiento de todos los programas y los softwares es muy similar y generalmente incluyen dos partes o segmentos. Entre ellos, pues la primera es introducir la definición de las variables, que a su vez explican el porqué de los datos, los elementos de la codificación de cada variable o el indicador. Y la otra es la matriz de datos que se construye. Las matrices de datos en algunos programas se encuentran separadas de las matrices de definición, como en el caso del SPSS. Pongamos que realizamos una encuesta a 8 de nuestros amigos y tenemos estas variables: género, edad, deporte, actitud hacia profesor de métodos de investigación, actitud 1, actitud 2, actitud 3, según el cuestionario o las respuestas del cuestionario que estamos aplicando. Y por último, la calificación en estadística. Esta es una clásica matriz de datos de algunos de los programas. Tenemos el número de casos, en este caso, el número de amigos a los que entrevistamos, las variables unidimensionales que medimos, en este caso que preguntamos en la encuesta: el género, la edad, el deporte, la calificación, y la variable multidimensional, que es la actitud generada hacia el profesor, es decir, la suma, el promedio de cada una de estas variables. Cada valor de la celda pues es una intersección entre los casos y las variables. Hacer el análisis es muy fácil y rápido. Lo laborioso es construir la matriz de datos y verificar que no tenga errores, que todo esté claro y sobre todo saber qué tipo de análisis le vamos a instruir al programa que realice. Lo primero que vamos a realizar es una estadística descriptiva, es decir, una distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones respecto a una variable ordenada en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla. Nosotros aquí estamos viendo el resumen o lo que se muestra ya de una estadística descriptiva. Y esta estadística descriptiva pues es la distribución de frecuencias. Estas son las variables que se midieron en este estudio: edad, género, quién sobrevivió, infección secundaria, síntomas gastrointestinales. Estos son los valores de referencia que ya hay en la literatura, cómo se dividieron los pacientes entre moderado, severo y crítico. Y aquí estamos viendo pues las frecuencias. Esto estamos viendo la media, que fue de 51.8 con una desviación estándar de 12 y así sucesivamente. Además de tabla, la estadística descriptiva pues también se puede presentar en forma de gráfico, ya sea en polígonos de distribución, en gráficas circulares, etc. Parte de la estadística descriptiva son las medidas de tendencia central, que son los valores medios de la distribución de frecuencias y son útiles para ubicar los resultados de la muestra en la escala de medición de la variable en cuestión. Las medidas de tendencia central principal son tres: la moda, la mediana y la media, como ya lo vimos en los subtemas anteriores. Además, tenemos medidas de dispersión. Las medidas de dispersión o variabilidad nos indican qué tan dispersos están los datos en la escala de medición de la variable en cuestión y responde a la pregunta sobre dónde están diseminadas las puntuaciones obtenidas para la muestra o casos. Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de variabilidad son intervalos que designan distancias o un número de unidades en la escala que utilizaste para medir la variable.
Las medidas de dispersión más utilizadas son el rango, la desviación estándar y la varianza. El rango, también denominado recorrido, es la diferencia entre la puntuación superior y la puntuación inferior e indican el número de unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximo y mínimo. Por ejemplo, si en una muestra la persona mayor tiene 30 años y la menor 17, el rango será de 13. Cuanto más grande sea el rango, mayor será la dispersión de los datos de una distribución. La desviación estándar o típica es el promedio de desviación de las puntuaciones de la muestra respecto a la media. Esta medida se expresa en las unidades originales de medición de la distribución. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación estándar. Esta se simboliza con S, DE, DES, EST, etc. Supongamos que un investigador obtuvo para su muestra una media de ingresos familiar mensual de 1,000 pesos o la moneda en general y una desviación estándar de 100 pesos. La interpretación es que los ingresos familiares de la muestra se desvían en promedio 100 unidades monetarias respecto a la media. La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza como S2 al cuadrado. Es un concepto estadístico muy importante que se fundamenta en muchas pruebas cuantitativas. Diversos métodos estadísticos parten de la descomposición de la varianza. Sin embargo, con fines descriptivos se utiliza preferentemente a la desviación estándar. Ahora, ¿cómo interpretamos las medidas de tendencia central y de dispersión? Imaginemos que medimos la actitud hacia el presidente de nuestro país en una escala de Likert de 10 ítems promediados. La escala o rango potencial oscila entre 1 a 5, como lo vemos aquí, de 1 a 5. 1 para actitud totalmente desfavorable y el 5 para la actitud totalmente favorable. Supongamos que la aplicamos a 248 personas y los analizamos y los programas nos proporcionan un resultado, más o menos así, ¿no? Con el rango, el mínimo, máximo, suma, media, mediana, desviación estándar y varianza. Con estos resultados observamos que la actitud hacia el presidente pues es regular, está por encima del 50% y 3 es el valor medio, ¿no? La restante mitad pues se encuentra debajo de este valor. En cambio, si los resultados fueran estos, la interpretación sería que la actitud hacia el presidente es muy desfavorable. En estas gráficas vemos la comparación entre un resultado con una actitud muy favorable y una con una actitud muy desfavorable. Podemos ver que también la variabilidad o la desviación, en este caso la desviación estándar, es mucho menor en la actitud desfavorable, es decir, los datos se encuentran menos dispersos. La mayoría de las personas dieron la misma calificación. Tenemos otras estadísticas descriptivas menos usadas y populares, que es la asimetría. Es una estadística necesaria para conocer cuánto se parece nuestra distribución a una distribución teórica llamada curva normal y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las frecuencias. La asimetría nosotros deberíamos de hacerla a la mayoría de nuestros datos o de nuestras matrices de datos, pues para saber qué tipo de análisis inferenciales hacer. La kurtosis es un indicador de lo plana o picuda que es una curva. En esta imagen podemos ver cuáles son los diferentes tipos de asimetrías y de kurtosis. La asimetría y la kurtosis requieren al menos un nivel de medición por intervalos. Una puntuación Z indica la dirección y el grado en que un valor individual obtenido se aleja de la media en una escala de unidades de desviación estándar. Tenemos las razones y las tasas. Una relación es una relación entre dos categorías
Y una tasa es la relación entre el número de casos, frecuencias o eventos de una categoría y el número total de observaciones. Frecuencia, el propósito de las investigaciones va más allá de describir las distribuciones de las variables, es decir, pretendemos probar hipótesis y generar los resultados obtenidos de la muestra a la población o al universo. Los datos casi siempre se recolectan de una muestra y sus resultados estadísticos pues se denominan estadígrafos. La media o la desviación estándar de la distribución de una muestra son estadígrafos. A las estadísticas de la población se les conoce como parámetros. Estos regularmente no los calculas porque no recolectamos datos de toda la población, pero pueden ser inferidos de los estadígrafos y de ahí de donde sale el nombre de estadística inferencial.